Hola, mi nombre es Edwin Ali Kisbert y hoy veremos un resumen del capítulo 1 de la Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Guía del PMBOK, quinta edición. Como ustedes bien saben, el capítulo 1 es la introducción. Y dentro del documento, lo primero que nos pregunta es, ¿qué es un proyecto? En el mismo documento nos indica que un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal, el cual nos va a permitir crear tres puntos muy importantes, los cuales son un producto, un servicio o un resultado. Tengan en cuenta que estos pueden ser tangibles o intangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser tangibles, ellos se pueden tocar, ya pueden ser físicamente apreciables, y al ser intangibles estamos hablando de que no son físicos. Ejemplos, por ejemplo, de un producto vendría a ser un puente, una laptop, una casa, un edificio. Si hablamos de servicios, sería la provisión de internet, de telefonía. Y algo intangible serían los resultados, que estamos hablando de un proceso de investigación, donde los productos en sí, ya, o el resultado no podemos tocarlo, pero sí nos va a servir para tomar decisiones, muchas veces muy importantes, o para continuar con otros proyectos de investigación. Hay que tomar en cuenta, y es muy importante, que todo proyecto es único. ¿Qué queremos decir con esto? Que a pesar de que podamos construir una casa con los mismos planos, con el mismo equipo de proyecto y que lo dirija el mismo director de proyecto, no es lo mismo construir esa casa en una zona A y en una zona B. ¿Por qué? Porque las zonas son diferentes, porque hay diferente tipo de involucrados y puede ser que en las zonas haya diferentes normas. Si bien existe una similitud entre los proyectos, nunca son iguales. Y ese es un aspecto clave que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, por la naturaleza del proyecto, nos indica que todo proyecto tiene un principio y tiene un fin. Esto no significa que los proyectos son de corto plazo. Hay proyectos que pueden durar meses, pueden durar años, incluso más de un año, donde seguramente se ejecutarán por fases. Cuando nosotros decimos que se obtiene el final de un proyecto o cuando llegamos al fin de un proyecto, para eso tenemos tres aspectos claves. El primero son los objetivos. Llegamos al fin de un proyecto cuando cumplimos todos los objetivos trazados o logramos los resultados deseados. En este caso, se supone que no ha habido ningún problema, ninguna interferencia, ya sea interno o externo, para la ejecución correcta del proyecto. Pero también puede llegarse al final de un proyecto cuando los objetivos no pueden cumplirse o es imposible cumplir los mismos. Un ejemplo para esto puede ser cuando se ejecuta un proyecto casetero, donde queremos conectar una zona A con una zona B. Pero el proyecto carretero pasa por un bosque. Al momento de la planificación, las leyes eran otras, entonces nos permitían hacer la tala de los árboles. Sin embargo, como este proyecto era por fases y ha durado años, ha salido una nueva normativa. Y la nueva normativa nos dice que ya no es posible talar los árboles. Por tanto, como estaba previsto en el proyecto, ya no podemos realizarlo. Entonces, no podríamos cumplir ese objetivo. Por otro lado, tenemos cuando no es necesario el proyecto en sí. O sea, un proyecto termina cuando ya no es necesario. A ver, para ejemplificar esto sería un proyecto
de tendido de redes telefónicas. Se ha planificado ampliar la red telefónica domiciliaria a las periferias. Un proyecto de fases que dura años, que estaba previsto un monto económico y que pretendía beneficiar a diferentes familias. Sin embargo, al paso de los años han aparecido los celulares, los cuales son más baratos, son más cómodos, incluso ha aparecido el Internet y viene la telefonía VoIP. Entonces, el equipo de proyecto, el patrocinador o la organización decide que ya no es necesario ese proyecto, porque no cubre las expectativas que en un principio se pretendía tener. ¿Se dan cuenta? Por último, vamos a decir que también un proyecto llega a su fin cuando el cliente, el patrocinador o el líder desea terminarlo. Puede haber diversos factores, ya sean internos, factores externos, que ya no hay recursos económicos, etcétera, los cuales van a provocar que termine un proyecto. Claro, lo adecuado siempre es que un proyecto se finalice cuando se cumplen todos los objetivos que se pretendían. Ahora veremos la relación que hay entre el portafolio, programa y proyectos. Se pueden dar cuenta en el cuadro, tenemos un portafolio, ¿no? Bueno, puede haber dentro de una organización o una empresa diferentes portafolios. Y este portafolio está constituido por subportafolios, por programas, pueden ser 1, 2, 3, 4 programas, y a la vez por proyectos. Fíjense que los programas a la vez pueden tener subprogramas o están dentro de ellos varios proyectos. Además, algo clave es que los proyectos pueden estar dentro de un programa o no. Es decir, no necesariamente un proyecto va a estar dentro de un programa, sino el proyecto puede estar directamente relacionado con el portafolio. Eso sí, que los programas siempre van a estar constituidos por proyectos. Veamos a manera de resumen cómo podemos ejemplificar lo que es un portafolio, un programa y un proyecto. Si nosotros hacemos podemos comparar con un árbol, vamos a decir que un portafolio es como el tronco del árbol, del cual se desprenden las ramas, que vendrían a ser los programas. Como bien les dije, puede haber programas 1, 2, 3, etc. Y las hojas o los frutos están constituidos por proyectos, ¿no? Pueden ser proyectos grandes, proyectos medianos, proyectos pequeños. Ahora bien, ¿por qué es importante gestionarlos de esta forma? Porque como un grupo es necesario alcanzar los determinados objetivos estratégicos de la organización, que no lo alcanzaríamos si es que solamente gestionamos un proyecto o solamente gestionamos el programa. Entonces, aquí clave es obtener los objetivos estratégicos de la institución, de la organización o de la empresa. Bien, ahora veamos qué es la dirección de proyectos. La dirección de proyectos nos indica que es la forma como un director de proyectos ya va a aplicar 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es el conocimiento. Entonces, el director de proyecto debe conocer muy bien de qué se trata la dirección de proyectos. Si una organización o una empresa contrata a un director de proyectos junior que todavía no se da cuenta cuáles son los pasos, los procesos para dirigir un proyecto, estaríamos condicionando a que el proyecto fracase. Por otro lado, vamos a hablar de las habilidades que debe tener este director de proyecto, ¿no? Entre los cuales podemos destacar un nivel de organización alto, un poder de negociación, ya sea interno o externo,
con otras instituciones o dentro de la misma organización. Además, que debe tener una comunicación eficiente con su equipo de proyecto y debe tener la capacidad de solucionar los problemas, entre otras habilidades que pueda presentar. Bueno, veamos ahora las herramientas, ¿no? Las herramientas se refiere básicamente a todo lo que tenemos a la mano para poder dirigir adecuadamente un proyecto. Por ejemplo, estaríamos hablando del Microsoft Project, el cual nos va a poder ayudar a hacer un seguimiento, un monitoreo del proyecto, así como del equipo de proyecto. Y por último, estamos hablando de las técnicas. Las técnicas están muy relacionadas a lo que es las herramientas, ¿ya? En los cuales nos va a servir para hacer el monitoreo y el control. Y un ejemplo de ellos podría ser los gráficos de PERT o los diagramas de Gantt, los cuales nos van a indicar cuándo iniciar las actividades, ¿no? O qué actividades se están sobreponiendo o cuándo se terminan algunas actividades. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograrlo? Dice, ¿cómo podemos lograr esto? Se puede lograr aplicando los 5 procesos fundamentales que se tiene en la dirección de proyectos. Y estos son los procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y control, o si quieren seguimiento y control, y los procesos de cierre. Es decir, que estos 4 puntos importantes, o sea, el conocimiento, las herramientas, las habilidades y las técnicas, debemos aplicarlos en todos los procesos a lo largo de la ejecución del proyecto. Ahora veamos cuál es la relación que existe entre la dirección de portafolios, la dirección de programas, la dirección de proyectos y la dirección organizacional de los proyectos. Fíjense que las diferentes direcciones, ya sea de portafolio, programa y proyectos, al hablar de dirección estamos diciendo cómo dirigir los proyectos, cómo dirigir los programas y los portafolios, ¿ya? Estos tienen que alinearse a las estrategias organizacionales que presenta la organización, la institución o la empresa. Pero además, estos van a diferir o difieren de cómo contribuyen al logro de los objetivos estratégicos. Es muy diferente el objetivo del proyecto, el objetivo del programa y el objetivo del portafolio, ¿no? Ellos van a comenzar a dividir sus acciones para contribuir adecuadamente al proyecto. Ahora bien, vamos a lo que es la dirección de programas, ¿no? Y por un lado, nos habla de el programa, o sea, nos define qué es un programa. Y nos dice que es un grupo de proyectos, ¿no? O sea, un proyecto 1, un proyecto 2, un proyecto 3, etcétera, los cuales deben estar relacionados. Si bien no van a estar relacionados estrechamente, sí deben tener algunos puntos que sean en común. Por otro lado, también un programa se define como un grupo de subprogramas o actividades que tenga estos programas. Además, que todos estos deben gestionarse de manera coordinada para obtener un beneficio. Ahora bien, vamos a ver cómo dirigir, ¿no?, los programas. Fíjense que se vuelve a repetir lo que hemos visto en los proyectos, los 4 puntos importantes. La dirección de programas se debe realizar a través de la aplicación de los conocimientos, las habilidades, las herramientas, ¿ya?, y las técnicas. Por lo cual,
el director de proyecto es muy importante para la ejecución correcta del mismo. Ahora vamos a lo que es el valor del negocio. Y el valor del negocio nos indica el documento que es la sumatoria de los productos tangibles, ¿ya? O de los elementos, si quieren, tangibles y de los elementos intangibles. Ya habíamos hablado que los elementos tangibles son aquello que nosotros podemos tocar, ¿no? Estamos hablando de los servicios, de productos. Y los intangibles podemos hablar de los activos monetarios, de una marca, ¿ya? O de la buena voluntad que puedan tener los empleados en la empresa. Cabe destacar que no todas las empresas o no todas las organizaciones están orientadas al negocio, ¿sí? Pero todas las organizaciones, empresas o instituciones hacen actividades relacionadas al negocio. Por último, vamos a ver lo que es el rol de director del proyecto. En el documento nos indica que la organización es el encargado de poder definir quién será el director de proyecto, ¿ya? Además, este director de proyecto se va a encargar de dirigir a todo su equipo de proyecto. Por otro lado, el rol del director de proyecto es muy diferente de el rol que cumple un gerente funcional o un gerente de operaciones. El director de proyecto básicamente va a velar porque los objetivos del proyecto se cumplan, mientras que el gerente funcional o el gerente de operaciones, sus roles son mucho más amplios, que tienen que ver con los objetivos estratégicos de la organización. Dependiendo de la estructura de la organización, el director de proyecto va a estar bajo la supervisión de un gerente funcional o va a ser parte de un grupo de directores de proyectos. Esto ya lo veremos en el capítulo 2, donde las estructuras de las organizaciones se basan en estructuras débiles, estructuras orientadas a proyectos, estructuras matriciales, etc. Las responsabilidades y competencias del director de proyecto. Un director de proyecto tiene diversas responsabilidades y también tiene diversas competencias. La principal responsabilidad de un director de proyecto es el de satisfacer necesidades. ¿Pero necesidades de quién? Necesidades del equipo de proyecto, necesidades individuales y también las necesidades de las tareas propias que tiene el proyecto. Por otro lado, dentro de las competencias que ya se había hablado, es que debe tener las competencias de conocimiento, competencias de desempeño y personal. ¿A qué se refiere esto? El conocimiento se refiere a que el director de proyectos debe saber todo sobre la dirección de proyectos. Esto ya lo habíamos hablado. Y el desempeño es cómo aplica ese conocimiento de dirección de proyectos para dirigir un determinado proyecto, valga la redundancia. Y el personal se refiere a de cómo se comporta este director de proyectos cuando ejecuta el proyecto. Si tiene una buena relación, una buena comunicación con su equipo de proyecto, si tiene un poder de negociación, etcétera, etcétera. Bueno, con esto habríamos concluido lo que es el capítulo 1, un breve resumen de lo que nos indica el libro de PMBOK. Muchas gracias.